Vamos a continuar con el tema de la tabla periódica. Habíamos quedado acá en la explicación de cómo aplicar la tabla periódica para predecir la configuración electrónica de un elemento. ¿Ya? Continuamos ahora explicando algunos detalles más de la tabla periódica de los elementos. Comenzamos con esta. Propiedades físicas de los metales y no metales. ¿Ya? Son buenos conductores de la electricidad y el calor, los metales. Tomen como ejemplo los alambres de cobre. Sabemos que los alambres que usamos o los cables siempre interiormente tiene al cobre. ¿Por qué se usa el cobre? Porque es un buen conductor. Hay otros metales también, ¿ya? Pero el mejor conductor siempre es el cobre. Entonces, por eso se lo usa como conductor al cobre, que es metal. Los no metales no son buenos conductores, ¿ya? El caso, un ejemplo de no metal sería el grafito de sus lápices, que está en la parte central de sus lápices, ¿no? Ese, por ejemplo, no conduce la electricidad. Continuamos. Los metales son brillantes y los no metales son opacos. En el siguiente, acá les muestro una fotito de algunos metales. Vean aquí, el magnesio es brillante, el aluminio lo conocemos, es brillante, el cobre es brillante, el mercurio es brillante, el oro es brillante. Comparado con los no metales, vean aquí al antimonio, al fósforo, son opacos, el arsénico, son los no metales son opacos y los metales son brillantes, dúctiles. Los metales son dúctiles y maleables, es decir, que se los puede estirar, que se los puede moldear a los metales. En cambio, a los no metales no se los puede no se los puede moldear, ni tampoco eh, hacer que se estire, ¿ya? Y generalmente los no metales sólidos son quebradizos, como ya les había dicho, la mina de su lápiz. No podemos estirarla. Al intentar estirarla solamente se quiebra. Entonces, no son duros. En cambio, los metales son duros, resisten la presión que se le ejerce sobre ellos, ¿ya? La mayoría de los metales son sólidos, a excepción del mercurio. Sabemos que el mercurio es líquido, ¿ya? Es el único metal que es líquido. En el caso de los no metales, hay metales sólidos, pero son quebradizos, no, no son tan duros. Y la mayoría de los no metales son gases, ¿ya? Propiedades químicas de los no metales y metales. Los metales ceden electrones y los no metales captan electrones. Los metales, por lo general, tienen de 1 a 3 electrones de valencia en su última capa electrónica, hacen su configuración electrónica, por lo menos tiene 1 a 3 electrones en su última capa. En cambio, de los no metales, contienen más de 4 a más electrones de valencia, es decir, de 4 a más electrones en su última capa electrónica, ¿ya? Forman cationes los metales. Cationes son los iones positivos que resultan de la pérdida de electrones. En los no metales forman los aniones, que son los iones negativos, por si acaso, que resulta de la ganancia de los electrones. Ambos, ya sea los metales y los no metales, forman compuestos iónicos. Los metales con los no metales, compuestos iónicos, y los no metales con los metales, compuestos iónicos, ¿ya? Los metales puros presentan enlace metálico. De esa manera se unen los metales puros. Y los no metales muestran enlaces covalentes que se va a conocer este tipo de enlaces, se les va a explicar con más detalle en el siguiente tema, que es enlaces. Continuamos.
Acá en esta tablita se les muestra dónde se ubican los metales y los no metales. Acá están los metales más reactivos que podemos tener. Acá también en una sección tenemos metales. Acá los metales se han distribuido de esa manera. Aquí están los no metales, por si acaso. Y estos son los gases nobles. Los gases nobles son los gases más estables que se pueden tener, ¿ya? Por eso se les llama gases nobles o inertes. No reaccionan con nadie, solamente con ellos mismos están felices, digamos. Y son la base para hacer diferentes reglas que vamos a ir aprendiendo más adelante. Los lantánidos y actínidos están acá, las familias del lantano y los actínidos, los de transición interna. Continuamos. En sí, los elementos se han ordenado y en sí cumplen propiedades periódicas. Cumplen propiedades que tienen cada uno de los átomos periódicamente, ¿ya? Son características que varían de acuerdo a su posición en la tabla periódica. Entre estas propiedades periódicas de los elementos están el radioatómico, la energía de ionización, la electronegatividad y la electroafinidad. El radioatómico se define como la mitad de la distancia entre dos núcleos de un mismo elemento unidos entre sí. Aquí tengo dos átomos. Entre la mitad de estos núcleos, cada uno de ellos, esa es la distancia que es el radioatómico, ¿ya? Y la tendencia en la tabla periódica, porque va cambiando periódicamente en la tabla periódica, es esta, ¿ya? Del grupo del aluminio al grupo del gas noble va decreciendo el radio. Vean aquí las figuritas, los radios. El litio es más grande que el neón. Acá en este caso el rubidio es mucho más grande que el xenón. ¿Ya? Va decreciendo en este sentido. ¿Ya? Y en una familia va creciendo de arriba hacia abajo. Es decir, los de arriba son más pequeños que los de abajo. Vean, aquí el litio es pequeño y el cesio es más grande. Ese es el radioatómico. De la misma manera, acá como ven, el neón es más pequeño que el radón. ¿Ya? Ese es el radioatómico que también se presenta de forma periódica en la tabla periódica. Continuamos. La energía de ionización es la energía necesaria para separar el electrón de un átomo, ya sea neutro, gaseoso o aislado, de estado basal. ¿Se entiende? Ya sabemos cómo distribuir los electrones. Siempre en la última capa hay un electrón o dos electrones, ¿ya? Hay una energía necesaria para quitar ese electrón. Hay una energía. O sea, aplicamos una energía y el electrón sale. A esa energía se le llama energía de ionización. Acá tengo el elemento gaseoso más una cantidad de energía X, una energía variable. Se puede quitar ese electrón y como se quita ese electrón se queda como positivo. Y la tendencia esa es esta, ¿ya? De izquierda a derecha va aumentando la energía de ionización. Obviamente acá es menor que acá, eso dice, va aumentando. Entonces, estos elementos requieren de menos energía para quitarles sus electrones. Por eso siempre son de carga positiva, ¿ya? A estos les es fácil perder el electrón. Por eso no requieren tanta energía de ionización. En el caso de las columnas o familias, vean acá, estos requieren mayor energía. Los de la parte de arriba requieren mayor energía y estos menor energía. Por ende, estos requieren
sueltan fácilmente sus electrones. No necesitan alta energía para perder un electrón. Esto sí, se agarran con más fuerza los electrones. La electronegatividad. La electronegatividad es la tendencia de un átomo para atraer hacia sí electrones. Es la tendencia de un átomo para atraer hacia sí electrones, ¿ya? Vean acá, aquí tengo 3 ejemplos. Aquí está el flúor y aquí está el flúor. Ambos tienen la misma fuerza de jalar a los electrones. La misma fuerza porque ambos son flúor. En este caso, aquí está el hidrógeno y aquí está el flúor. Vean acá, el flúor es el que jala con más fuerza los electrones, por eso la densidad electrónica se va hacia el flúor, ¿ya? En este caso, se muestra más diferente, ¿verdad? Aquí está el litio y aquí está el flúor, ¿ya? El flúor jala con mayor fuerza al litio, ¿ya? Es decir, tiene mayor capacidad de atraer hacia sí los electrones, ¿ya? Esa es la electronegatividad. Hay elementos que jalan con más fuerza y otros elementos que jalan con menos fuerza. Y eso depende de, la, de la de la cantidad de electrones que tiene cada uno de ellos en su última capa, ¿ya? Acá, por ejemplo, les muestro las electronegatividades y dice que la tendencia en la tabla periódica es que la electronegatividad aumenta hacia de izquierda a derecha, ¿ya? Que estos no son tan electronegativos comparados con estos. Estos son los más electronegativos, ¿ya? Estos tienen mayor electronegatividad, que pueden atraer más, con más fuerza a los electrones a su núcleo. Y en las columnas o familias, el valor disminuye de arriba hacia abajo, ¿ya? Estos en sí no tienen alta electronegatividad, pero estos sí tienen alta electronegatividad, ¿ya? Tienen alta electronegatividad y por ende estos agarran con más fuerza sus electrones que estos. Continuamos. La electroafinidad. De la misma manera que la energía de ionización o la electronegatividad, electroafinidad, afinidad electrónica. Ya saben qué es la afinidad, ¿no ves? Cuánto les gusta algo. En este caso, cuánto les gusta a los átomos, los electrones, ¿ya? En este caso, es la energía liberada por un átomo gaseoso que capta un electrón, formándose un ion negativo. Es la energía liberada. El átomo se convertirá en un anión. Quizá el electrón se introduce al átomo, ¿ya? Y la tendencia es esta. De izquierda a derecha aumenta. Afinidad electrónica, cuán afín, cuánto le gustan los electrones. Hemos dicho que a estos les gustan mucho los electrones. Entonces es difícil quitarlos, es más fácil darles electrones a ellos. Por esta sección es más fácil quitarles que darles electrones. Entonces ellos no son tan afines a los electrones, prefieren perderlos, ¿ya? Entonces la tendencia va aumentando, la afinidad electrónica o el gusto por los electrones va aumentando hacia la derecha. Y disminuye el gusto de los electrones hacia abajo, de arriba hacia abajo. Estos no les gusta mucho a los electrones, por ende a ellos les es fácil soltar a los electrones. Y a estos no tan fácil, por eso es que tenemos la misma tendencia en la afinidad electrónica y en la electronegatividad, si se han dado cuenta. Esas serían las propiedades periódicas que se presentan en la tabla periódica. Espero que se haya entendido. Y con eso concluiríamos el tema de la tabla periódica, que es más teórico, como ya les había dicho. Gracias.